Comentábamos que el artículo segundo, dentro del objeto del código, establece que, dentro de otras cosas, pues la prueba nos va a servir para esto, para esclarecer los hechos. Y el 261 del Código Nacional, conforme a lo que comenta maestro Eric, la prueba va a tener un tratamiento distinto dependiendo del estadio procesal en el que estemos, dependiendo de la etapa en la que estemos. Hablamos de un dato de prueba, por ejemplo, si estamos en una etapa preliminar, ¿no? Una etapa de investigación judicializada. Hablamos de un dato de prueba. Por ejemplo, en una audiencia de vinculación al proceso. ¿Qué es lo que el Ministerio Público trae? Datos de prueba. Contenidos donde en su carpeta de investigación. Si hablamos de una audiencia intermedia, vamos a hablar de medios de prueba entonces, porque en una audiencia de esta naturaleza, en una audiencia intermedia, lo que se oferta son medios de prueba. Y finalmente, hablamos de prueba como tal, pero en la etapa de juicio. Fíjense entonces cómo en este proceso la prueba tiene incluso una denominación distinta y un tratamiento distinto. De manera más precisa, para que nos entendamos. El dato de prueba en realidad es una innovación constitucional en donde se sustituye el concepto prueba por dato de prueba. ¿Para qué? Para hacer referencia a un antecedente, a una información registrada, documentada. ¿Dónde? En la carpeta de investigación. Por eso se explica que en las audiencias preliminares, ¿no? ¿Cuáles son esas audiencias preliminares? Un control de detención, una vinculación a proceso, una medida cautelar. Lo que el Ministerio Público trae a juicio es un antecedente, contenido en una carpeta de investigación, referenciado, es decir, hace alusión al contenido de esa carpeta, lo verbaliza en audiencia y eso se denomina dato de prueba, porque no es la prueba en sí, no, es un documento que contiene información, ¿sí? Esa información está registrada en la carpeta de investigación, documentada en una declaración, en el hecho de que el agente investigador recabó un testimonio, en un dictamen pericial y se contiene en esa carpeta de investigación, ¿no? Entonces, a esto se le llama dato de prueba. Y esto va a ser en las audiencias preliminares, es decir, antes de llegar a la audiencia de juicio, ¿no? Este dato de prueba, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir básicamente para sustentar resoluciones en etapas tempranas, previas al juicio, en audiencias preliminares, decimos, control de detención, vinculación a proceso, imposición de una medida cautelar. Para estas resoluciones es para lo que nos va a servir el dato de prueba. Por eso se explica que en este sistema vamos a encontrar cierto catálogo de resoluciones que van a estar sustentadas en datos de prueba, en la carpeta de investigación, tal como una orden de aprehensión, tal como una orden de comparecencia, en un cateo, en una resolución de control de detención, en una vinculación a proceso, en una medida cautelar y en un procedimiento abreviado. Todas estas determinaciones dictadas por el juez no se sustentan en prueba, no, se sustentan en un dato de prueba. Eso es lo interesante. Fíjense entonces cómo va acorde a la etapa, ¿sí?, el tratamiento que se le da. Entonces, en conclusión, en audiencias preliminares no hablamos de pruebas, hablamos específicamente de datos de prueba. Y las resoluciones que dicte el juez en este sentido, las que vemos en pantalla, bueno, se van a sustentar en estos datos de prueba. En cambio, medio de prueba se refiere ya a ese instrumento, a ese elemento material, ¿sí?, que vamos a traer al juicio, pero que le vamos a denominar medio de prueba. Específicamente, ¿cuáles son los medios de prueba? Pues la testimonial, la pericial, la documental, la prueba material, etc. ¿Y dónde vamos a darle ese tratamiento de medio de prueba? En la etapa intermedia. El Ministerio Público, en su escrito de acusación, ofertará medios de prueba. Por su parte, la defensa, ¿no?, en su plazo de 10 días que tiene en intermedia para ofertar pruebas, lo que va a ofertar es esto, medios de prueba. Estos medios de prueba
ofrecidos por MP y ofrecidos por defensa se van a discutir en una audiencia llamada audiencia intermedia, donde la finalidad de cada una de las partes va a ser excluir ese medio de prueba ofertado por la contraparte. Y el juez dictará una resolución de auto de apertura donde admite o excluye esos medios de prueba. Entonces, estos medios de prueba, y aquí está lo interesante, a diferencia de los datos de prueba y de la prueba, no se valoran, ¿no? La función del juez en una audiencia intermedia no es valorar el medio de prueba, ¿no? No es hacer un pronunciamiento sobre su contenido, sobre su alcance, sobre su peso probatorio, no. En intermedia, la finalidad de ese medio es únicamente que sea discutido para ver si es pertinente, sobreabundante, ilícito, etc. Entonces, lo que se hace por parte del juez, la jueza, es excluir la prueba o admitir únicamente, pero no una calificación, no una valoración de su contenido. Eso será en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio ya el tribunal decidirá qué peso probatorio le va a dar a esta prueba como tal, ¿no? Para esto, el 346, cuando hablamos de que los medios de prueba se ofertan en la etapa intermedia, en una audiencia donde se va a discutir su idoneidad, pertinencia y demás, pues bueno, tenemos un catálogo previsto para que el juez determine si entra o no entra esta prueba, si se admite o no se admite, si se excluye, ¿no? Y si pasa o no pasa a la audiencia de juicio. Entonces, este medio de prueba es el que nos va a servir y el que va a ser desahogado el día de mañana en la audiencia de juicio, ¿no? Un requisito hoy en la audiencia de juicio es el tema de que estos medios tienen que traerse materialmente. Dicho de otra manera, si se oferta una testimonia A, necesitamos que venga el testigo. Si se oferta una pericial A, necesitamos que venga el perito, ¿no? Si se oferta una documental A, necesitamos incorporar ese documento el día del juicio, ¿sí? Entonces, este es más o menos el contexto del tratamiento que tiene la prueba dependiendo de cada estadio procesal, de acuerdo a lo que comenta el maestro Eric, maestra Betsa.